Buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar a resolver este examen de química PAU junio de 2025 de Canarias con este ejercicio que era una novedad de esta convocatoria. Es el problema o ejercicio de tipo competencial y en este caso el bloque temático al que se refería dicho ejercicio competencial era el de química orgánica. Básicamente es un ejercicio como los habituales, 4 apartados referidos a diferentes aspectos de la química orgánica, tanto formulación y nomenclatura, como isomerías, como reactividad de las reacciones orgánicas. Lo que pasa es que es cierto que dicho ejercicio estaba precedido, esos apartados estaban precedidos de un señor párrafo contándote la historia de un compuesto que se llama el ácido láctico, un compuesto muy importante, porque como te dice en el enunciado, y aquellos que aparte estén preparando la asignatura de biología sabrán que intervienen procesos metabólicos como por ejemplo la fermentación láctica, pero claro, te cuenta un montón de cosas acerca del compuesto, cómo y cuándo se produce, qué otras aplicaciones tiene, tanto en cosmética como en alimentación, pero claro, mucha de esta información es información sobrante, o sea, todo esto es paja. O sea, al final lo que nos tenemos que centrar es en qué nos pide, qué nos estás pidiendo, qué quieres de mí. Bueno, pues lo primero que me está pidiendo es que escriba la fórmula del ácido láctico y justifique la existencia de antiómeros, es decir, de isómeros ópticos, ¿vale? O sea, en ese apartado A me está pidiendo que exprese la fórmula del ácido láctico. Y ustedes me dirán, pero profe, yo nunca he visto el ácido láctico, ¿cómo es esa nomenclatura? Bueno, no pasa nada, es que me está poniendo la nomenclatura de la IUPAC justo al lado, al principio del enunciado. El ácido láctico corresponde al ácido 2-hidroxipropanoico. O sea, es un ácido carboxílico de 3 carbonos, vamos a colocar esos 3 carbonos con ese grupo carboxilo en el extremo y me está diciendo que en 2 hay un grupo hidroxi, o sea, un alcohol. Colocamos aquí el grupito OH, rellenamos el resto de la cadena con hidrógenos en función de los enlaces que nos encontremos alrededor de cada uno y lo tenemos. Esa es la fórmula del ácido láctico o ácido 2-hidroxipropanoico. Y me dice justifique además la existencia de enantiómeros, es decir, isómeros ópticos. Vamos, que lo que tengo que hacer es localizar aquí en esta cadena el carbono asimétrico o quiral, que es este. Se están dando cuenta que este carbono, al tener, que podemos colocar si quieren el enlace con el hidrógeno aparte, pues ven que ese carbono tiene sus 4 sustituyentes completamente diferentes, sus 4 enlaces ocupados por sustituyentes diferentes. Por tanto, esto pues se podría perfectamente dibujar, no te lo piden, pero bueno, yo lo voy a hacer, el carbono con sus 4 enlaces en esa distribución tetraédrica de los mismos. Y aquí con los grupitos carboxilo, vamos a poner aquí el hidrógeno, vamos a poner aquí el hidroxilo y aquí ponemos el CH3. Y si quisiésemos hacer el otro enantiómero, pues podríamos hacer exactamente el mismo tetraedro, pero en forma de espejo. Podríamos poner el grupo carboxilo en este caso en esa forma reflejada, con el hidrógeno aquí, el OH aquí, el CH3 aquí. Entonces, ¿qué tenemos que decir? No solamente poner esto y poner el asterisco y ya está, sino sabemos que existen enantiómeros, es decir, isómeros ópticos, pues encontramos un carbono asimétrico o en su cadena. Vamos a decir que lo hemos marcado con un asterisco. Pues tenemos ya, ese es el primer apartado, apartado A, la fórmula y los enantiómeros justificando su existencia. Ahora me pide que haga una serie de reacciones con él. Dice, escriba las reacciones de neutralización del ácido láctico. O sea, por un lado me pide la reacción de neutralización. Recuerden que la neutralización, y esto lo vemos posteriormente en el tema de ácidos y bases, una neutralización, ¿cómo se plantea? Una neutralización es un ácido que reacciona con una base. Generalmente vamos a obtener una sal y agua. Por tanto, este ácido láctico de aquí, si yo lo hago reaccionar con la base que me están diciendo que utilice, que es neutralización con el hidróxido de sodio, es decir, con NaOH, pues vamos a obtener una sal y agua.
Concretamente lo que va a suceder es un intercambio de grupos. Digamos que el hidrógeno va a ir a ocupar el lugar del sodio y el sodio va a ir a ocupar el lugar del hidrógeno. Entonces se me va a quedar una sal que va a ser un propanoato de sodio, un 2-hidroxipropanoato de sodio. Vamos a hacerlo aquí más chiquitito para que me quepa. Me quedaría CH3, CH con el grupo hidroxilo aquí. Y aquí tendríamos el COO con el sodio. Y luego el hidrógeno del grupo carboxilo que se iba con el hidroxilo del hidróxido de sodio, me queda el agua. Entonces aquí tendríamos la reacción, la primera que me pide, que es la neutralización. Me pide además que nombre los productos obtenidos. Entonces, bueno, obviamente, como ya les he dicho, esto es lo que podemos llamar 2-hidroxipropanoato de sodio y por supuesto el agua, el otro producto. Ese 2-hidroxipropanoato de sodio, para el que no lo sepa, se podría plantear o se podría nombrar también como lactato de sodio. Bien, pues lo tendríamos, esa es la neutralización, pero es que también me pide, por otro lado, la esterificación. Esterificación, recuerden que las reacciones de condensación, como esta de esterificación, es la reacción entre un ácido y un alcohol que me va a producir un éster más agua. En este caso me está pidiendo que haga este ácido, concretamente con un etanol. El etanol podríamos ponerlo así, o sea, son dos carbonos con un grupo hidroxilo, y esto pues me va a dar un éster donde pues va a suceder algo similar, o sea, va a ser un intercambio. El hidrógeno del grupo ácido se va a ir con el OH para formar el agua y su lugar lo va a ocupar estos dos carbonos del etanol para formar un 2-hidroxipropanoato de etilo. O sea, me va a quedar CH3, CH, COO, CH2, CH3 más el agua. O sea, los productos que se forman en este caso son el 2-hidroxipropanoato, igual que antes. Pero en este caso ya no es de sodio, sino es de etilo y por supuesto el agua también. A este se le puede llamar también etil-lactato. O sea, teniendo en cuenta que todo este grupo se le llama lactato, puedes llamar esto como etil-lactato también. Pero bueno, obedeciendo a las reglas de la IUPAC lo nombramos así, está perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tendríamos las dos reacciones del apartado B hechas. ¿Qué nos falta? Pues nos está pidiendo también qué producto se obtendría al oxidar el ácido láctico. Vale, volvamos a plantear el ácido láctico, CH3, CH, OH y el grupo carboxilo al final. Y lo que vamos a hacer en este caso es oxidar. Oxidar, por supuesto, se tiene que llevar a cabo por medio de la acción de un agente oxidante, que ahora vemos cuáles pueden ser. Pues de hecho me lo pregunta, ¿qué tipo de agente oxidante se podría utilizar? Bueno, agentes oxidantes que sepan que los más habituales son el dicromato de potasio, el permanganato de potasio o incluso también el oxígeno molecular en presencia de un catalizador. Pero lo más habitual es utilizar aquí encima, colocar dicromato de potasio o permanganato de potasio. ¿Qué sucede? Bueno, que realmente aquí en esta molécula hay dos grupos funcionales, ¿no? Está el grupo carboxilo, que ese no se puede oxidar más, y el grupo alcohol es un alcohol, digamos, secundario, porque me aparece, digamos, como parte de un carbono intermedio de la cadena principal. Es en este caso cuando nosotros intervenimos en esta zona, en ese carbono que contiene al oxígeno. Cuando tú lo oxidas, eso se convierte en una cetona de alcohol secundario. Nosotros oxidamos a cetona, es decir, que esto me va a quedar un CH3CO y el COOH. Ese sería el producto que se forma y su nombre sería ácido 2-oxopropanoico. 2-oxo porque el oxo es la cetona cuando la nombramos como grupo secundario, y oico por supuesto porque el grupo principal sigue siendo el grupo carboxilo del ácido. Para los que estén en biología, a lo mejor les suena esta molécula súper importante en el tema de metabolismo, y es el ácido pirúvico, cuya base conjugada es el piruvato. Insisto, el que esté estudiando el tema de metabolismo en biología le sonará todo esto un montón. Pues ya estaría el apartado C, nos falta el apartado D.
Vamos a recoger aquí un poquito para colocar los nombres aquí debajo. En ese apartado de, pues siempre hay una parte de formulación y nomenclatura en este tipo de ejercicios. En este caso son 5 compuestos, donde algunos me ponen la cadena para que yo la formule y en otros casos me pone ya la cadena como tal para nombrarla. En este caso tenemos que dar el nombre del CH3, CH2, CH3, CH2. Ahí no te viene enlace, te viene el oxígeno ahí en medio, pero bueno, es básicamente como si fuese un enlace entre medias. Eso es el etilmetil éter, un clásico. El segundo, como ven, es un compuesto que tiene dos cetonas, pero es un compuesto de 4 carbonos con enlace simple, o sea, esto en principio es un butano que como tiene 2 cetonas, pues vamos a nombrarlo como butano diona. El tercero, el benzoato de etilo. Benzoato no es otra cosa que un benceno, o sea, vamos a dibujar aquí el hexagonito clásico del benceno con su circulito en medio, donde de una de sus esquinitas vamos a soltar un grupo COO, porque claro, esto es un oato, es un éster. Entonces aquí tenemos el éster, eso sería el benzoato, y luego le metemos al lado el etilo, o sea, los CH2, CH3 de los 2 carbonos. Borramos aquí arriba para tener más espacio, nos vamos al cuarto, que es la N-etil, N-metil propanamina. O sea, me centro en principio que lo que tengo son 3 carbonos, propan, o sea, 3 carbonos con enlace simple. Como tal, la propanamina, si me están diciendo propanamina es porque la amina pues no me especifica en cuál de los carbonos está, así que la vamos a poner, digamos, o bien a continuación o bien como una ramita. O sea, este sería, en principio la amina ya saben que es CH2, completamos con hidrógenos el propano. Esto como tal sería la propanamina, pero claro, me está diciendo al principio que del propio nitrógeno sale un etil y al mismo tiempo del propio nitrógeno sale un metil. Es decir, que de aquí podemos poner un etil y de aquí podemos sacar también al mismo tiempo un metil, lo que implicaría que ya esto quedaría como una amina terciaria, entonces perdería los hidrógenos que le habíamos puesto al principio. Del nitrógeno sale un etil, del nitrógeno sale un metil y luego tenemos el propano. Y ya lo que nos falta es el etano dial. Etano, 2 carbonos, pero claro, es dial. O sea, son 2 aldehídos, o sea, son 2 CHOs, 2 grupos funcionales CHO, que los podemos poner así o los podríamos poner también en su forma, digamos, extendida de esta manera, perfectamente. Eso sería el etano dial. Pues bueno, pues ya estaría aquí el ejercicio completo competencial, un ejercicio de química orgánica que abarcaba pues todos aquellos contenidos que ya habíamos visto durante el curso, tanto formulación y nomenclatura, isomería y reacciones orgánicas. En próximos vídeos seguimos resolviendo el examen. Muchas gracias, un saludo.